Muy buenas noches, hermano. Muchas bendiciones para todos. Espero que el Señor lo esté bendiciendo a todos. En esta noche yo tengo un mensaje muy lindo, muy fuerte y de mucha edificación. El mensaje de esta noche es un mensaje basado en un hombre de la Biblia que él era un sumo sacerdote y su nombre era Elí. Y la vida de Elí fue una vida que tuvo un final fatal, un final que nadie quisiera tener un final así. Él era una persona que tenía una responsabilidad muy grande porque él era la persona a la cual tenía que traer el sacrificio cuando tenía que ponerse ese sacrificio ante el Señor. Él era el único sumo sacerdote en el tiempo de él. Y hermano, yo quiero que nosotros entremos en materia y vamos a estudiar la palabra, pero yo quiero que el Señor aclare nuestro corazón, nuestra mente y nos dé fuerza para seguir y poder entender el mensaje y nosotros ponerlo por obra con nuestros hijos. La primera escritura que yo quiero leer en esta noche, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es 1 Samuel capítulo 3, versículo 1. La palabra del Señor dice así, dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Hermano, lo más importante que tenemos, aquí tenemos dos puntos. Número uno era que Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. O sea, como vemos claro aquí, Samuel era un profeta. Elí era el sumo sacerdote y dice la palabra abajo que no había visión con frecuencia. O sea, el camino hacia seguir estaba torcido, pero había una manera, una razón por la cual estaba torcido. Hermano, se supone que nosotros como padres, nosotros somos la persona que tenemos que dirigir a nuestros hijos. Y hay veces que a nosotros nos duele bastante nosotros darle un consejo a nuestros hijos, decirle algo está mal. Un ejemplo, yo tengo una hija que tiene 23 años, tengo un hijo que tiene 18, Emily y Alvin. Y a veces me duele bastante cuando yo lo corrijo a ellos y les doy un consejo, pero tiene que ser así, porque si no es una irresponsabilidad de mi parte. Lo que nosotros tenemos que hacer es seguir el camino y seguir aconsejando a nuestros hijos, pero de la manera correcta, con amor, con mansedumbre, con paciencia, hermano, y tenemos que seguir hacia adelante. Lo que había en Elí antes era que Elí era una persona bastante religiosa de apariencia y era una persona que tenía bastante orgullo, y eso fue la razón por la cual él hizo lo que hizo. Pero Dios lo llamó a la atención y lo llamó a la atención por sus hijos, porque los hijos de él eran impíos. Porque lo que pasa es que Dios es nuestro Padre. Si nosotros hagamos un ejemplo, dejamos que uno de nuestros hijos o nuestros hijos hagan algo equivocado, a que se viene a llamar la atención es a nosotros. Y además de eso, él era el sumo sacerdote, y ellos también eran sacerdotes. Lo único que la diferencia de ellos y él era que ellos no le temían a Dios y él sí le temía a Dios. Y eso era una palabra muy fuerte, porque cuando a él se le dijo que se suponía que él tenía que dirigir los hijos de la manera correcta y él no lo hizo, eso fue algo que a él le dolió bastante. A ellos en realidad no tenían respeto absoluto hacia la cosa del Señor. Yo quiero que nosotros vamos a 1 Samuel 2.17. 1 Samuel 2.17 dice la palabra del Señor así, dice: era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban la ofrenda de Jehová. Hermano, cuando en los tiempos de antes, cuando se le hacía una ofrenda o un holocausto, como se llamaba, un sacrificio a Dios, tenía que ser algo demasiado grande, tenía uno que tener demasiada reverencia. Nosotros tenemos que tener respeto para la cosa del Señor y ellos le perdieron completamente el respeto. Tenemos que tener cuidado, hermano. Tenemos que corregir a nuestros hijos, no importa lo que pase, tenemos que corregirlo. Y Dios tomó una decisión muy dramática. Cuando yo digo una decisión muy dramática, es una decisión que costó bastante, una decisión que en realidad trajo mucho dolor. Y yo quiero que nosotros estudiemos 1 Samuel 2.22 para que nosotros vemos qué decisión el Señor tomó. 1 Samuel 2.22 dice: pero Elí era muy viejo
y oía de todo lo que su hijo hacían con todos Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Mejor dicho, él mismo vio con sus ojos lo que los hijos de ellos hacían, o los hijos de él hacían. Los hijos de él lo que hacían era que ellos tenían que estar fiel, un ejemplo, al tabernáculo de reunión, ellos lo que agarraban era que ellos, en vez de cuidar el templo donde estaba el tabernáculo, ellos que lo prostituían, hacían cosas malas que no se tenía que hacer. Y en realidad eso significa que ellos estaban muy alejados de Dios, ellos no tenían el corazón de ellos con Dios. En realidad en la vida a nosotros nos trae mucha preocupación cuando nosotros veamos cosas así, que nosotros veamos personas que tienen la potencial de seguir hacia adelante y ellos se desvían. Y se desvían teniendo un guía espiritual, una persona que era como su padre. Pero, hermano, tenemos que entender claramente que nosotros, si corregimos a nuestros hijos, nosotros estamos haciendo lo correcto. Yo quiero que nosotros estudiemos esta escritura porque aquí está la claridad del mensaje. Y esto es importante que nosotros entendemos. Esto es lo que pasa cuando uno no corrige los hijos de uno. Yo quiero que vamos a Proverbio 13:24. Proverbio 13:24, la palabra del Señor dice: el que detiene el castigo a sus hijos aborrece. Escuche bien, hermano. El que detiene el castigo a sus hijos aborrece. Número 1. Mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Hermano, si tú quieres tu hijo, tú tienes que corregirlo. Pero si tú no lo quieres, quiere decir que tú lo aborreces. Tú no lo quieres. Mi hermano, ¿tú entiendes? Ahora, ¿qué pasaba? Él no lo aconsejaba, ¿sabes por qué? Porque él tenía, un ejemplo, mucha pereza, tenía flojera, estaba cansado, era un hombre que estaba mayor y él se le olvidó el primer ministerio de él, que era su familia. El problema con Elí fue que él amó a sus hijos más que a Dios. Él puso a los hijos de él antes que a Dios. Hermano, y los hijos de Elí murieron los dos por su pecado. Murieron los dos. Porque los pecados de los hijos de Elí fueron un pecado muy grande y muy, muy fuerte. Hermano, fueron causa, en realidad, los pecados de los hijos de Elí fueron causa de su padre. Yo me atrevo a decir que fue causa de su padre, por no corregirlo. Nosotros tenemos que aprender, hermano, a corregir nuestros hijos. Tenemos que aprender a que si algo no está corriendo de la manera correcta, nosotros tenemos que aprender a hablar. Un ejemplo, como yo venía diciendo antes, si nosotros tenemos un hijo y están dando con la persona equivocada, es nuestro deber nosotros exhortarle, decirle, a fulano, esa no es una persona correcta para tu andar. Esa persona no está por el camino que tú debes de andar. Un ejemplo, esa persona si no está caminando bien, no puede ser que si tú te juntes con él, tú vas a terminar yendo bien. Y eso es lo que pasaba con Elí, que Elí, él tenía miedo de hablar con los hijos, él tenía ese temor, como que ellos se enfadaban con él, pero él tenía una responsabilidad porque era sumo sacerdote. Hermano, yo quiero que ustedes entiendan esta noche, este mensaje humilde que el Señor me dio, es un mensaje que yo lo leí humildemente, traté de sacar lo mejor de él. No voy a decir que será el mejor mensaje mejor elaborado, pero yo como padre que soy, le puedo decir a ustedes, mis familiares y mis oyentes, todos que están oyendo, es que es importante que nosotros corrijamos nuestros hijos, que nosotros los corrijamos y nosotros entendemos en nuestros corazones que si nosotros no somos ejemplos para nuestros hijos, y no solamente ejemplos de la manera que caminemos, sino también de la manera que nosotros le hablemos, que le soltemos con amor. Pero si nosotros vemos que algo está mal, nosotros no podemos apoyarlo mal. Tenemos que decirle que lo incorrecto, que está incorrecto. Tenemos que decirlo, hermano, y tenemos que tomar carta en el asunto. Por último, yo quiero dar las gracias, Señor Jesús, por todos ustedes, por este mensaje tan lindo que el Señor me ha dado esta noche. Señor Jesús, gracias por todo, Señor. Gracias por la vida. Gracias, Señor, por tú poner este mensaje en mi corazón. Este mensaje humilde, Señor, en mi corazón para que
nosotros podamos aprender cada día más. Si nosotros corregimos nuestros hijos, Señor, es nuestro deber. Es el deber que nosotros aprendimos de ti, Señor. Aprendimos, Señor, a seguir un camino directo, un camino correcto, Señor, un camino con una dirección buena. Que tú nos des fuerza, Señor, que cuando tú nos veas a nosotros, que nosotros tenemos un problema con uno de nuestros hijos o hijas, nosotros tenemos ese valor. Pero lo más importante de todo es que nosotros lo hagamos, que no nos callemos y que nosotros, aparte de eso, Señor, que sea un consejo con amor y con paciencia, Señor. Un amor que sea un amor que venga del corazón, un consejo limpio, un consejo, Señor, de dirección, un consejo que sea de paz, pero que ellos entiendan en su corazón para que ellos puedan sacar fruto, Señor, y no le pase como le pasó a estos dos muchachos que perdieron su vida. Señor, fue un final drástico, Señor, un final fatal que pasó con esto, Señor. Y por último, te quiero dar las gracias, Señor, por el mensaje de esta noche. Te quiero dar gracias por mi vida, por mi familia, por mis amistades. Bendícelo, Señor, y cuídalo todo en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenas noches, hermano. Que Dios lo bendiga.